Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy contenta y emocionada porque les vengo a hablar de algunos libros que siento que debieron de haber sido más cortos. Hoy les traigo 10 títulos que me hubiera gustado que se terminaran y les traigo este video porque hace algunos meses o años, no recuerdo, hice un video que se titulaba 10 libros que no quería que terminaran y eran libros que me habían gustado bastante, que por sus personajes, su ambientación, su historia o en sí, pues por la pura prosa del autor, yo quería que siguieran y que no se terminaran, y en esta ocasión les traigo lo contrario. Saben que evito hablar de cosas negativas, que no me gusta mucho pues mencionar cosas negativas porque siento que ya hay mucha negatividad en el mundo y no necesitamos más, pero el día de hoy sentí que sería una pues perspectiva interesante y en los últimos meses he leído un par de libros que sí, la verdad, se me hicieron muy aburridos, muy monótonos, que genuinamente me hacían ver el porcentaje y yo decía, ay, todavía me falta la mitad del libro, ya quiero que se acabe. Entonces, pues les quiero hablar un poquito de esos libros. Quiero mencionarles que estos libros no necesariamente son malos, sino que simplemente se me hicieron aburridos, monótonos, predecibles y en algunas ocasiones siento que el autor alargó la historia innecesariamente. En fin, sin mucho más, vayamos directamente a hablarles de estos 10 títulos. Yo creo que después haré otras versiones de este video, pero por ahora quedémonos con estos 10. El primer libro en esta lista es El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Ya sé que este es un clásico y que mucha gente lo ama y lo adora y le gusta bastante, pero a mí personalmente este libro se me hizo aburridísimo. Para los que no lo conozcan, este libro nos cuenta la historia de un hombre ya de edad avanzada que un día decide irse a pescar y se enfoca muchísimo en la pesca de un pez en particular que lo evade y lo esquiva, y básicamente este señor es súper persistente y lo que quiere es atrapar este pez. Entonces se va varios días en esta travesía en la cual tiene como meta pescar a este pez, válgame la redundancia. Y pues esa es en sí la historia, ¿no? No hay mucho más, y a pesar de que es un libro muy cortito, se me hizo eterno. Yo ya quería que se acabara. Recuerdo que varias veces era como, ay, todavía me falta la mitad, ay, todavía me falta 30%. Fue un libro que sufrí bastante porque a pesar de que sí tiene algunas reflexiones interesantes, hay algunos momentos en donde el protagonista se pone a reflexionar un poco sobre la vida, y a pesar de que siento que el protagonista es una persona, como les digo, muy persistente, muy terca, muy decidida, el libro se me hizo muy aburrido. Siento que no hay mucha historia fuera de una persona que está pescando y no me llamó la atención, ni la prosa se me hizo interesante, ni nada. Honestamente, qué bueno que se acabó. Ya sé que mencionar este título me va a generar muchos dislikes, pero debo decirlo, el primer libro de la Fundación de Isaac Asimov se me hizo muy aburrido y muy eterno. Fue un libro que empecé con muchas ganas. El primer 25-30% de este libro me gustó bastante, me gustaba mucho la idea de la fundación, de en sí, pues esta idea de construir una librería, una enciclopedia con todo el conocimiento del mundo y entender cómo funcionaba este mundo en el cual ya estábamos en cierto nivel en que vivíamos en distintos planetas y hasta constelaciones y podíamos movernos entre ellas. Y el inicio se me hizo muy interesante, pero ya después de, como les digo, el 30-40%, la mitad del libro, la verdad es que ya la historia dejó de interesarme. El libro está dividido creo que en 3 o 4 secciones y vamos a ver que hay distintos personajes y distintas como que tramas, y siento que no están muy bien llevadas, siento que no están tan bien ligadas, al menos esa es mi humilde opinión. Y empecé a perder el interés en la historia, ya no sabía muy bien qué onda con los personajes, siento que no estaban tan bien, no sé si construidos o simplemente no estaba como bien detallado el personaje. Entonces la verdad es que perdí el interés en esta historia y ya solo quería que se acabara. Y cuando se acabé fue muy feliz. No creo leer las otras partes, igual y sí las voy a leer porque sé que mucha gente las ama y sí tengo un poco de curiosidad de saber qué pasa, pero no me gustó mucho y agradezco que se haya terminado. Con otro libro que tuve una experiencia muy similar fue el de La tienda de Stephen King. Este libro en sus inicios me encantó y me fascinó, de verdad siento que es una de las obras con mejor desarrollo de personajes de King, al menos de las que yo he leído. Es una novela que nos cuenta pues la vida de muchos personajes y nos cuenta, como King lo suele hacer, este ambiente que parece que también tiene vida, que la misma ciudad y el mismo pueblito tiene algo más. Y estaba súper encantada yo con los personajes. Me acuerdo que me leí la mitad del libro, yo creo que en menos de un día,
porque estaba picadísima con la historia, con los personajes, con en sí todo lo que estaba sucediendo en este lugar y la tienda y qué era lo que representaba, pero después de la mitad del libro ya sentí que la historia ya debía de concluirse, ya había llegado más o menos a ese punto auge, a ese clímax, y el autor siento que la estuvo alargando y alargando y alargando. Se me hizo un final ya muy predecible y sentí que eran innecesarias tantas páginas al final. Se me hubiera hecho un final mucho más impactante si la hubiera terminado antes. Y pues sí, ese fue un libro que en los últimos 20-30% sí yo estaba de que, ay, todavía falta, ay, todavía falta, ay, todavía falta. Y cuando se acabó fue como que, ah, por fin. Y este me da un poco de coraje porque, les digo, al inicio me encantó y siento que es un libro que en sí vale la pena leerse, tiene un trasfondo interesante y todo, pero sí, el final se me hizo muy aburrido y qué bueno que se acabó. Y ahora sí, para llevarme todos los dislikes, hoy les vengo a decir también que un libro que este sí desde sus inicios ya quería que se acabara fue el de Evangelion. Evangelion leí el manga, les cuento que no he visto el anime, ni las películas, ni nada, o sea, única y exclusivamente empecé a leer el manga, se me hizo aburridísimo, aburridísimo, se me hace una historia que no tiene pies ni cabeza, está como que por todos lados. El arte de este manga no se me hizo muy bueno, en sí los personajes sí están bien delimitados, pero muchas otras cuestiones ya de en sí edificios y sobre todo lo que son los Evas y los ángeles, siento que no están tan bien trazados en cuestión, como les digo, de dibujo. Y la problemática principal que yo tuve con este libro es que siento que no tiene pues mucha historia, siento que no hay una explicación, siento que los personajes están pues muy mal hechos, muy mal construidos, en mi humilde opinión no vale mucho la pena. Los diálogos también pues están muy X, no son malos, pero no se me hizo nada espectacular. Y ya para terminar, uno de mis más grandes problemas con esta serie, además de que, como les digo, siento que no tiene pies mi cabeza, mi explicación ni nada, mi más grande problema también fue los Deus Ex Machina, que los usan, pero por todos lados, o sea, para todo sale un Deus Ex Machina así donde se sacan algo que no tiene mucho sentido, que no tiene mucha lógica. Yo sé que es un manga, que es una historia de ficción, que debo esperarme cosas que no tengan mucho sentido, pero compaginado con que ya les digo, los personajes no eran buenos, la historia no era buena, la ambientación dejaba mucho que desear, la cuestión temporal no, o sea, no. De hecho, les voy a hacer un video a detalle explicándoles todos mis problemas con el manga de Evangelion. Sé que mucha gente lo ama, sé que lo adoran y sé que la gente se me va a venir encima, pero honestamente, al menos el manga, me estoy únicamente limitando al manga, me parece muy malo, muy, muy malo. Y qué bueno que se acabó. Pésimo. Después les quiero hablar de Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Wright. Este es un libro que últimamente ha cobrado muchísima popularidad en YouTube y en realidad pues mucha gente lo ama. Y a mí se me hizo más o menos, o sea, no, a diferencia de muchos otros libros de aquí, siento que es un libro bueno, pero se me hizo aburrido y al final ya quería que se acabara. El libro nos cuenta la historia de Evelyn Hugo, que es una mujer que fue una actriz muy famosa, al menos en este mundo de ficción. Y como el mismo título lo indica, tuvo 7 maridos. Entonces, al inicio debo decir que me llamó mucho la atención. Los primeros 2 o 3 maridos sí fueron algo que me mantuvo entretenida y que sí quería saber cómo es que había tenido esos maridos y por qué y demás. Pero después el perfil y en sí la personalidad de la protagonista es pues muy típica, ya de repente sabes qué está dispuesta a hacer y cómo, y sabes más o menos cómo actúa. Entonces perdí el interés en la novela porque ya no había tanta sorpresa, ya sabía que iba a tener 7 maridos porque pues, eso se decía el título, y ya más o menos sabía cómo actuaba y en sí cómo era su ambiente. Entonces la verdad es que al final ya el libro medio me daba igual y sí recuerdo que varias veces estaba de que ay, todavía me falta y todavía me falta, y cuando se acabó fue muy feliz. Adiós. Otro libro muy querido que yo la verdad es que no disfruté mucho ya al final fue el de El viajero intergaláctico de Douglas Adams. Es un libro que mucha gente ama y le fascina y entiendo por qué a algunas personas les puede gustar. Es un libro que tiene algunas frases cómicas muy buenas y a mí sí me hizo reír en varias ocasiones. Sin embargo, siento que la historia no era muy buena. Al inicio tiene un poco de sentido y como que va en una dirección y ya después el autor como que da rienda suelta. Debo de reconocer que es un libro muy, pero muy original. Definitivamente el autor es muy creativo y tiene unas ideas muy interesantes, pero en realidad siento que la historia no tiene mucha cohesión, no sentí que fuera para algún lado y no sé, al final ya no me interesó mucho,
Como les digo, siento que si les interesan las historias que es más, pues cosas así sin mucho sentido, que den risa, es un libro que podría gustarles, pero si buscan una historia con un mensaje, con una línea temporal, con un fin, siento que este no es el mejor libro, en mi humilde opinión. Otro libro con el que tuve un sentimiento más o menos similar fue El albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano. Este es un libro que en sus inicios también como que me llamó la atención. Es la historia de una mujer que está pasando por un momento difícil y se va a un lugar que se llama el albergue de las mujeres tristes, en el cual mujeres que están pasando por una situación difícil van como a una especie de retiro y a una comunidad en donde pueden superar y obtener apoyo para salir de este momento difícil o de esta situación complicada que están enfrentando. Y la historia me parecía interesante, me gustó el inicio, pero ya al final sentí que la historia se fue por un lado que no me estaba gustando mucho y siento que la autora empezó a usar ciertos personajes más como que de adorno, que en sí como personajes que apoyaran a la historia de la protagonista y así. Y al final ya medio me aburrió y pues también cuando se acabó dije, ay, qué bueno que se acabó, ya, por fin. Otro libro que desgraciadamente no disfruté mucho fue el de El juego de Ender de Orson Scott Card. Este fue un libro que yo tenía pues muchas ganas de leer desde hace ya tiempo porque cuando vi la película me gustó bastante y pensé que el libro me iba a gustar. De hecho, algunas personas me habían dicho que les gustaba más que la película, entonces tenía muchas ganas de leerlo, iba con muy altas expectativas y debo decir que no me gustó. El libro es muy repetitivo, debo decir que no es un libro malo, pero es muy repetitivo. Constantemente vamos a ver a nuestro protagonista en peleas y en peleas y en peleas y es un personaje que tiene una personalidad muy clara y muy definida y no vemos un avance o no vemos un crecimiento en este personaje, al menos no muy notable. Entonces el libro pues empieza a ser muy predecible. ¿Por qué? Porque están en un ambiente en el cual pues básicamente solo tienen un par de actividades que hacen cotidianamente y como les digo, nuestro protagonista es alguien muy predecible, entonces pues vamos a ver que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y al final siento que sí tiene una metáfora y una moraleja y todo, pero genuinamente hubo muchos momentos en los que yo decía, ya que se acabe, ya que se acabe, ya que se acabe por favor este libro. Y pues sí, lo siento mucho, pero este libro también, qué bueno que se acabó. Y otro libro que también siento que a mucha gente le gusta y a mí pues nada más no, fue el de Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. Este libro no estuvo tan latente ese deseo de que ya se acabara como en algunos otros que ya les mencioné, pero este libro se me hizo también muy aburrido. Tenía nuevamente unas expectativas muy altas porque Jorge Ibargüengoitia es uno de los escritores mexicanos más conocidos y sobre todo cuando se habla de comedia o cosas chistosas, la gente lo recomienda a él. Y yo iba con esta idea de que el libro me iba a hacer reír, pero no, falló. Creo que no me reí ni una vez, yo creo, ni una. Yo creo que una que otra ocasión me sacó una sonrisa, pero así fue como, ah, qué chistosito, y ya. No me hizo reír. Y es una historia que la verdad no me llamó muchísimo la atención. Es un hombre que lo acusan de algo y justo tratando de evadir esa acusación se va a un lugar en donde parece que empieza a hacer cosas que, por las cuales sí podrían juzgarlo. Y básicamente es una historia así, se habla un poco de la familia y de ciertas cosas, pero no sentí que hubiera mucha historia, mucha relación, los personajes como que no me llamaban mucho la atención. Y al final solo les puedo decir que no fue una historia que disfruté mucho. Y ya para terminar les quiero mencionar el libro de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Esta es la única novela que he leído de esta autora, he leído varios de sus ensayos y de unos libros cortos que tiene de no ficción. Y me gusta muchísimo cómo escribe Chimamanda no ficción, soy muy fan de ella, de sus pláticas de TED. Me gusta mucho la forma en la que se expresa y muchas de sus ideas, sin embargo debo decir que al menos en esta novela no compaginé mucho con su forma de en sí escribir, ni con sus personajes, ni algunas de las ideas o cosas que hace su protagonista sobre todo. Y al inicio la historia se me hizo interesante, es la historia de una mujer nigeriana que se va a vivir a Estados Unidos y nos cuenta cómo es su vida pues como extranjera y en sí cómo logra adaptarse a esta cultura, mientras que nos menciona algunas de las diferencias entre la cultura americana y la cultura nigeriana, pero en algunos momentos la protagonista se me hace muy difícil de tratar y de lidiar con ella, no compaginaba mucho con algunas de las ideas ni la forma en la que se expresaba y siento que también Chimamanda quería transmitir muchas ideas y simplemente como que hizo una historia para
hablar de esto, pero se nota mucho que no logró hacer esa unión entre, bueno, voy a hacer una historia en la cual estos temas se aborden, y fue más un voy a hablar de estos temas y de pasada meto a algunos personajes, entonces sentí que no había mucha cohesión entre los personajes y la historia y en sí las ideas que ella quería dar a conocer, y por eso el libro se me hizo medio tedioso, aburrido. Después hay otro personaje que toma prevalencia y ese personaje me gustó, entonces está eso, pero sí, no fue un libro que disfruté mucho y al final cuando se acabó dije, ay, qué bueno que por fin ya lo terminé. Y bueno, esos fueron algunos libros que, pues como pueden ver, no me gustaron mucho y que me alegré de que se terminaran. Me encantaría que ustedes me cuenten si han pasado por situaciones similares, de libros que se les hicieron eternos a pesar de que no eran muy largos, o libros que se les hicieron monótonos, aburridos o predecibles. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Por favor, no se ofendan si alguno de sus libros favoritos estuvo en esta lista. Todo bien, simplemente es mi opinión. Y bueno, ya saben que si les gustó este video pueden darle un like y compartirlo. Si no, pueden darles dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.